Bienvenidos todos a este acto de carácter cultural y contenido socioreligioso que nos congrega en esta tarde de primavera. Debo manifestar mi satisfacción por encontrarme aquí en la presentación de un libro sugerente y debo manifestar también mi agradecimiento a quien lo ha escrito, Juan Antonio Delgado de la Rosa, por haber pensado en mí para este acto de presentación. Y también quiero expresar el agradecimiento de todos nosotros a las religiosas paulinas de don Alberione por acogernos en su casa para el acto que celebramos. En primer lugar, me parece obligado dirigir unas palabras acerca de la personalidad del autor, Juan Antonio Delgado, que nació en Madrid allá por el año 1965 y tras cursar los estudios eclesiásticos en la Universidad Pontificia de Salamanca, se ordenó de sacerdote en Madrid en 1990, ejerciendo allí su ministerio y singularmente la responsabilidad durante 17 años de consiliario de la JOB, la Juventud Obrera Católica. Esta circunstancia, esta responsabilidad pastoral le vinculó, y el hecho de haber sido vecino del padre José María Díaz Alegría en el barrio madrileño del Pozo del Tío Raimundo explica perfectamente su preocupación como investigador y como biógrafo de algunos curas muy comprometidos con el mundo obrero, como el padre Mariano Gamo o los jesuitas Francisco García Salve, José María de Llanos y José María Díaz Alegría. Las inquietudes sociales de nuestro autor le llevaron a procurarse una formación mucho más amplia desde el punto de vista intelectual y académico, como los prueban sus licenciaturas en estudios eclesiásticos por la Universidad Pontificia de Salamanca y en teología catequética por la Facultad de Teología de San Dámaso de Madrid en el año 99. Pero buscando quizá una mayor apertura académica para sus investigaciones y fuera del marco estrictamente eclesiástico, Juan Antonio Delgado se doctoró posteriormente y doblemente en la Universidad Pública, la Autónoma de Madrid, en la Facultad de Filosofía y Letras, el área de Pensamiento Español, y en Historia Contemporánea, periodo en el que se inscribe plenamente la materia que trata el libro que hoy presentamos. Su texto es precisamente la adaptación para la imprenta de la tesis doctoral defendida en aquella universidad y facultad. ¿Y cómo se justifica el interés de nuestro autor, madrileño de nacimiento, por este rincón de España, por esta región del Duero, por esta tierra de Castilla en la que nosotros somos y vivimos? Pues viene determinado, además de por las amistades y otros factores de relación, por el nacimiento de uno de sus abuelos y buena parte de su familia en la pequeña localidad de Castromocho, en la tierra de Campos Palentina, a unos 25 kilómetros al oeste de la capital. Juan Antonio Delgado encontró también en este ámbito regional de España y de su Iglesia, y más allá de sus raíces familiares, un espacio intelectual donde ya se había trabajado en las cuestiones socioeclesiales que a él más le preocupaban y le preocupan. En efecto, por los últimos años del siglo pasado y primeros del actual, en la Facultad de Valladolid, en el Departamento de Historia Contemporánea de su Facultad de Filosofía y Letras, se habían elaborado algunos importantes trabajos de investigación sobre las relaciones de la Iglesia con el tardofranquismo y sobre la contribución a la democracia de la propia Iglesia como institución y de algunos de sus movimientos apostólicos especializados. Y ahí tenemos, por ejemplo, la tesis doctoral de Enrique Berzal de la Rosa, a la que nuestro autor se refiere con frecuencia, que se titula Del nacionalcatolicismo a la lucha antifranquista, la OAC de Castilla y León entre 1946 y 1975. Y el libro inspirado en este trabajo, que aparecería algo después bajo el título de Sotanas rebeldes, contribución cristiana a la transición democrática, que editó en 2007 la Diputación Provincial de Valladolid. De parecida época y temática es también la tesis doctoral de Laura Serrano Blanco, titulada Aportaciones de la Iglesia a la democracia desde la diócesis de Valladolid,
1959-79, editada por el Servicio de Publicaciones de la Pontificia de Salamanca en el año 2006. El libro que hoy nos congrega es en realidad una segunda edición revisada y corregida del publicado pocos años antes por nuestro autor, La Pastoral de Conjunto, una contribución al camino de la democracia en la región del Duero, 1968-93, publicado por Ediciones Celia de Toledo en 2015. Lo acertado del juicio expresado en el subtítulo acerca de la contribución de esta pastoral de conjunto a la transición democrática en la región del Duero se mantiene por completo en la edición definitiva de nuestro libro. Se aprecia perfectamente en la evolución de los acontecimientos de los que se habla en sus páginas y se explicita con firmeza y rotundidad en la conclusión número 2 que más adelante comentaremos. Por eso mismo, y con toda razón, el obispo emérito de Palencia, Nicolás Castellanos, en el prólogo sobre este libro y su temática, la pastoral del Duero, misionera de la región del Duero, escribe que ofrece un análisis preciso sobre las preocupaciones pastorales de los obispos en torno a la consolidación de la democracia y del Estado de Derecho, los problemas de la desigualdad, de la deserción y huida de Castilla y León, que se está quedando despoblada y que, por otra parte, está siendo tratada injustamente. Señala también el obispo Castellanos cómo esta pequeña utopía soñada y realizada en la vetusta Castilla de la pastoral rural misionera de la región del Duero fue la aplicación valiente, casi podríamos afirmar que profética, aquí y entonces, de las directrices pastorales del Vaticano II, que demuestra que la Iglesia en Castilla estuvo a la altura de los tiempos y respondió a las exigencias del concilio. ¿Y quiénes fueron, podríamos preguntarnos, los artífices de este proyecto general de pastoral rural misionera en las tierras del Duero? En primer lugar, y de forma destacada, los obispos a los que se hace referencia, aunque en letra pequeña, en la misma portada del libro, donde se dice media docena de obispos en el trabajo de construir una sociedad justa y digna para los más pobres. He aquí expresamente definido el objetivo y propósito de esta labor pastoral. Los obispos de referencia fueron don José Delicado Baeza, arzobispo de Valladolid, don Antonio Palenzuela Velázquez, obispo de Segovia, don Mauro Rubio Repullés, obispo de Salamanca, don Ramón Buserrais Ventura, durante cortos años obispo de Zamora, don Felipe Fernández García, obispo de Ávila, y don Nicolás Castellanos Franco, obispo de Palencia entre 1978 y 1991. Todos ellos fueron buenos amigos y colaboraron lealmente en la tarea que se habían impuesto. Algunos de ellos, Rubio y Palenzuela, habían convivido varios años antes en Roma a la sombra religiosa e intelectual de don Maximino Romero de Lema, que sería también obispo de Ávila. Don Ramón Buserrais, duramente combatido por algunos sectores de su diócesis de Zamora, hubo de abandonarla pronto por su traslado a Málaga, aunque dejando allí la impronta de su labor y magisterio. Y algo similar ocurriría años después con don Felipe Fernández, trasladado a la diócesis de Tenerife. Y en fin, también unos años más tarde, cuando comprendieron que habían agotado ya el ciclo pastoral en sus respectivas diócesis de Málaga y Palencia, los obispos Buserrais y Castellanos optaron por continuar con el trabajo directamente volcado hacia los más pobres y desamparados de la tierra, el uno en Melilla, en el norte de África, y el otro en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, donde ambos continúan trabajando esforzadamente por la implantación aquí y ahora del reino. Pero en esta tarea en favor del ámbito rural de sus diócesis, poco hubieran podido hacer los obispos impulsores por sí solos,
si no hubieran contado con la decidida colaboración de algunos beneméritos sacerdotes que tenían la responsabilidad de vicarios generales o vicarios de pastoral, entre ellos algunos tan representativos como Miguel Ángel Melgar de Valladolid, Benito Peláez de Palencia, Donaciano Martínez de Benito Peláez de Zamora, Donaciano Martínez de Palencia, Marcelino Legido de Salamanca, Felipe Fernández Alía de Ávila, Andrés de la Calle y Donaciano Monjas de Palencia o Jesús García también de Salamanca. Todos ellos, junto con un buen número de arciprestes, pastoralistas y párrocos rurales, hicieron posible la progresiva implantación y extensión de esta experiencia de pastoral misionera por la amplia tierra de campos palentina y vallisoletana, por el campo charro salmantino, por las zamoranas comarcas del pan y del vino, la Moraña abulense o la tierra de pino segoviana. Aquí y entonces se pusieron en práctica las enseñanzas y recomendaciones pastorales del Vaticano II. Después de una amplia introducción, el libro de Juan Antonio Delgado que comentamos nos presenta los 3 primeros capítulos, relativamente breves, concebidos a modo de preparación para los que constituyen el corpus general de la obra. Se anotan así las relaciones entre el régimen franquista y la Iglesia Católica, capítulo 1, desde la práctica e identificación inicial entre ambos hasta la ruptura final casi definitiva. El proceso de una Iglesia en cambio, capítulo 2, sobre el impacto del concilio en España hasta llegar a su casi completo distanciamiento hacia el final del régimen del general. En tanto que en el capítulo 3, la Iglesia y el establecimiento de la democracia en la transición, se reconoce la importante contribución de la Iglesia Católica a la implantación de un sistema democrático de libertades en nuestro país. A lo largo de estos capítulos se entrecruzan de forma trepidante por las páginas del libro los acontecimientos más relevantes de la España de aquellos años, tanto del mundo propiamente religioso como del orden político y social. El impacto del Concilio Vaticano II, la crisis de los movimientos de acción católica, la Asamblea Conjunta de Obispos y Sacerdotes celebrada en el otoño del año 71 con sus repercusiones, las tensiones de la Iglesia con el régimen, el caso del obispo Añoveros, la atención del Papa Pablo VI hacia España, la muerte del general Franco, la asunción por el rey Juan Carlos de la jefatura del Estado, la sustitución de Carlos Arias Navarro por Adolfo Suárez en la presidencia del gobierno, la ley para la reforma política de 1976, los feroces embates del terrorismo durante aquella tremenda y postrera semana de enero de 1977, la legalización del Partido Comunista de España en el Sábado Santo del mismo año, las primeras elecciones generales libres en junio de 1977, la elaboración y refrendo de la Constitución de 1978, la muerte de Pablo VI con el fugacísimo pontificado de Juan Pablo I y la elección de Juan Pablo II, la práctica derogación del Concordato de 1953 con la firma de los acuerdos Iglesia-Estado de enero de 1979 y tantos otros. El capítulo 4 trata del plan pastoral de conjunto de la Iglesia en la región del Duero, 1968-83, y está dedicado a su estructuración e implantación en las tierras del Duero, de modo que resulta verdaderamente nuclear dentro del libro. Se nos presenta aquí una síntesis biográfica muy útil de sus 6 obispos protagonistas, con el notable impulso que en comprometida y fiel aplicación del concilio, cada uno de ellos supo comunicar en todos los órdenes de la vida de su diócesis y también transmitirlo en conjunto a la región. Y además nos encontramos con el proyecto global de este plan pastoral,
con su programa y sus fases sucesivas, con las instituciones y agentes pastorales que intervinieron en su desarrollo, los cambios aconsejados por la experiencia práctica y con los resultados parciales que se iban obteniendo en la práctica religiosa y en la cultura política de la población rural afectada. Al final de este periodo, con referencia precisa en el año 83, se produce un cambio que afecta al ámbito territorial de esta acción pastoral de conjunto y que conviene destacar. Nos referimos a la aprobación y entrada en vigor del Estatuto de Autonomía de Castilla y León en febrero del año 83. Se acentúa aquí la conciencia de región, lo que tiene sus consecuencias también en el mundo religioso. De forma lenta, pero imparable, en la práctica se van incorporando a la vida eclesial de conjunto en esta comunidad las diócesis que no dependen de la Iglesia metropolitana de Valladolid, la de Burgos, las de Osma-Soria y las de León y Astorga. Como resultado de la ampliación del marco territorial para la acción pastoral conjunta, en un corto espacio de tiempo y casi de modo imperceptible, se irá hablando menos de Iglesia en la región del Duero para imponerse la referencia más inclusiva de Iglesia en Castilla. El mismo carácter nuclear tiene el capítulo quinto, la segunda etapa de la acción pastoral conjunta como Iglesia en Castilla, 1984-1993. Crónica puntual de todas las reuniones eclesiales mantenidas con ocasión y en desarrollo del plan pastoral. Se analiza en este conjunto cómo fue evolucionando el fondo del proyecto pastoral en la región a partir del año 84. La impronta ya apreciable del nuevo pontificado de Juan Pablo II y de los cambios significativos que se introdujeron en la composición del episcopado español supuso un auténtico freno para la acción pastoral de la Iglesia en Castilla, que poco a poco y también de forma insensible iría disminuyendo su interés por los problemas sociales de la población para orientarse más hacia los asuntos puramente eclesiales. A pesar de todo y de las nuevas corrientes que se imponen desde Roma, logró subsistir, incluso vigorizado, el conocido aquí como espíritu de Villagarcía, surgido como fruto de las reuniones que los arciprestes y delegados episcopales mantenían periódicamente en la antigua residencia y colegiata jesuítica de Villagarcía de Campos, en la provincia de Valladolid. El espíritu de Villagarcía siguió manteniendo viva y mantiene en la actualidad la práctica y la atención pastoral por el mundo de la Castilla rural y escasamente habitada, por esta amplia tierra de Campos de Castilla, siglos atrás rica y poderosa, hoy pobre, casi mísera y abandonada, por donde transitan los buhoneros cuando cruzan por tierra de Campos desde Zamora a Palencia, que llaman tierra de Campos lo que son campos de tierra, según escribía el asturiano Ramón Pérez de Ayala. Es esta misma Castilla profunda, donde hasta las imágenes de los Cristos parecen de tierra, como escribía Unamuno en el poema dedicado al Cristo yacente que se venera en la iglesia de las monjas clarisas de Palencia, la iglesia de Margarita la Tornera, aquello que Unamuno decía o explicaba, porque este Cristo de mi tierra es tierra. Y una vez terminado el prólogo y el extensamente extendido prólogo del libro que comentamos, además de la bibliografía y de los anexos, con las referencias a los archivos consultados de la Administración, de la Iglesia y sus instituciones y de personas particulares, pienso que resulta obligada en esta reseña una referencia a cada una de las 4 principales conclusiones extraídas del estudio. Conforme a la primera de estas conclusiones, y cito textualmente, el plan de pastoral de conjunto de la región del Duero partió acertadamente del estudio de las características y problemas peculiares de la región.
Este plan supuso un compromiso valiente y efectivo de la Iglesia con sus habitantes más pobres y desasistidos, con el medio rural en que habitaban y con los problemas socioeconómicos que les afectaban. Es cierto que no se logró solucionar por completo estos problemas, pero como señala oportunamente el autor, sí que concentró la mirada de atención y demostró el interés de la Iglesia regional por los gozos y las esperanzas, las tristezas y angustias de los hombres y mujeres de esta tierra, lo que no fue poco para contribuir a unas expectativas de mejora entre los habitantes de esta Castilla profunda. La segunda conclusión afirma de modo rotundo que el plan de pastoral de conjunto de la región del Duero facilitó en esta región la transición a la democracia. Y, en efecto, la contribución de la Iglesia en España y en Castilla al proceso de instauración de un sistema democrático de libertades fue real y efectiva. Las directrices conciliares sirvieron para que la Iglesia de aquella época, consciente de la situación de injusticia global que se respiraba en el mundo rural, asumiera la obligación de denunciarla y tratar de corregirla. Y en cuanto a la actitud de la Iglesia como impulsora de la democracia, ya hemos apuntado antes su papel relevante al comentar el capítulo 3. No en vano suelen estar de acuerdo las distintas corrientes de pensamiento de entonces y de hoy en que, aparte de la figura relevante del rey Juan Carlos, los tres grandes hacedores personales de la transición en España fueron el presidente Suárez, Santiago Carrillo y el cardenal Tarancón, cabeza visible de la Iglesia española del momento. Y aunque es cierto que hubo algunos miembros de la jerarquía y personalidades eclesiásticas individuales que se mostraron absolutamente contrarias al espíritu y al proceso de la transición, fueron mucho más importantes y numerosos, sin embargo, los que en las distintas regiones españolas y también en nuestra Castilla se movieron en perfecta sintonía con la actuación pública del cardenal Tarancón. Apunta la tercera conclusión, como una de las tesis fundamentales del libro, que el plan de pastoral de conjunto de la región del Duero fue impulsado por los obispos en esta región. Se trata de una realidad innegable que se muestra como tal a lo largo de los sucesivos capítulos y páginas del libro que comentamos. Este plan pastoral y evangélico, muy ambicioso para la época, no hubiera sido posible sin la coincidencia de aquellos obispos proféticos en Castilla. Pero junto a su magisterio y dirección episcopal es necesario destacar también, como ya hemos indicado antes, la entusiasta y eficaz colaboración de toda una pléyade de vicarios generales y de pastoral, de arciprestes, de párrocos rurales, de pastoralistas, de religiosos de ambos sexos y de los movimientos apostólicos que trabajaban en el ámbito rural. A través de las numerosas reuniones de su puesta en común, como se recoge en los capítulos 4 y 5, y de su comprometido trabajo pastoral, todos ellos se encargaron de extender las acciones de este plan por el extenso ámbito rural de la región castellana del Duero. Finalmente, la cuarta de las conclusiones, el plan de pastoral de conjunto de la región del Duero pudo tener una proyección de futuro, nos deja un regusto agridulce, una sensación ambivalente de amargura, pero también de esperanza. De amargura por lo que pudo ser y no fue, cuando se dice en el enunciado que este plan pastoral pudo tener una proyección de futuro, convendría añadir, y debió tenerla. De hecho, se intentó esta plena continuidad, pero no pudo ser. Los frenos que se activaban en Roma desde el comienzo del pontificado de Juan Pablo II y los progresivos cambios que se iban introduciendo en la Conferencia Episcopal Española, que afectaron en buena medida a Castilla, se concertaron para limitar las aspiraciones en cuanto al desarrollo posterior de este plan de conjunto.
las palabras del obispo Nicolás Castellanos en el prólogo a la primera edición de este libro, referidas a lo que ocurrió en la década de los años 90 del siglo pasado, expresan muy bien la realidad a la que acabamos de referirnos. Dice el padre Castellanos: la ola restauracionista había barrido en parte nuestra pastoral de la región del Duero en los tiempos gloriosos, fecundos y a veces duros del posconcilio. Sin embargo, y a pesar de todas las dificultades encontradas en el camino, también nos deja esta conclusión cuarta una sensación de esperanza, porque el espíritu que había alentado el plan pastoral de conjunto en Castilla y que había presidido todas sus acciones seguía y sigue actuando entre nosotros, en esta tierra de los anchos horizontes castellanos. Los frutos de tanto trabajo desarrollado están ahí, en el despertar de muchas comunidades rurales a una nueva conciencia social, en el desarrollo educativo y cultural que enriquece a los pueblos. Por no citar más que un ejemplo, ahí tenemos lo que puede dar de sí una sabia combinación del deber catequético de la Iglesia con la historia del arte, el magno proyecto cultural de las edades del hombre. Desde su primera y gran exposición inaugural en la Catedral de Valladolid entre octubre del 88 y mayo del año 89, sigue proyectando sus beneficiosos efectos por toda la geografía castellano-leonesa. Y ahí está también, manteniendo proyectos e ilusiones, el llamado espíritu de Villagarcía, que se ha consolidado por completo como resultado de las múltiples reuniones religiosas que se celebraron por entonces para preparar las distintas acciones del plan pastoral y que se celebran igualmente en la actualidad con muy diversos objetivos, entre ellos el de seguir asistiendo al mundo rural y al desarrollo humano de sus moradores. Recuerdo que yo mismo he sido ponente en 2 ocasiones en el marco de la reunión que cada año por el mes de enero tienen allí durante varios días un nutrido grupo de curas rurales procedentes de varias diócesis de la región. En el mismo colegio de los jesuitas de esta pequeña localidad vallisoletana de Villagarcía de Campos residió por varios años en el siglo XVIII, primero como estudiante y más tarde como religioso profeso, el padre José Francisco de Isla. Aquí escribió, durante su segunda estancia, su famoso Fray Gerundio de Campazas, un libro con el que logró desterrar los exagerados y ridículos hábitos de la mala predicación. Pues bien, a la distancia de 2 siglos y medio, confiamos en que el actual espíritu de Villagarcía pueda emular y superar el éxito del padre Isla, manteniendo viva la conciencia regional de una iglesia comprometida con sus gentes. Y muy poco más me queda por decir sobre el libro de Juan Antonio Delgado, sino resaltar su interés enorme y personal para todas las personas interesadas, religiosas y laicos, en la pastoral rural, que pueden y deben utilizarlo como obra de consulta y, en palabras una vez más del padre Castellanos, animarlos a su lectura para disfrutar de esta pequeña utopía soñada y realizada en la vetusta Castilla. Muchas gracias. Algunas cositas simplemente para no alargarnos y complementar. Bueno, pues ha dicho un poco todo lo que es el libro, la estructura. Es cierto, el libro nace a partir del interés que yo tenía, porque yo vivía ahí en El Pozo con José María de Llanos y José María Díez Alegría, y los dos estuvieron vinculados, tenían relaciones con esta pastoral de conjunto en formas muy distintas, ¿no? Sobre todo Díez Alegría, sobre todo empezó porque mi idea era hacer algo sobre el obispo Antonio Palenzuela, el obispo de Segovia, y Palenzuela había acogido a José María Díez Alegría cuando le exclaustraron de la Compañía de Jesús por aquel libro, recuerdan, Yo creo en la esperanza, aquel libro, ¿no? Del año lo escribió en diciembre del 71, pero en el 72 lo publicó, y entonces le dijeron que no había pedido el permiso, ¿no?,
a la Compañía de Jesús y entonces se tuvo que exclaustrar. Y el que la acogió fue Antonio Palenzuela, que tuvo muchas críticas por acoger a Díez Alegría en el 72. Pero también es verdad que cuando García Salve deja los jesuitas y viene a Madrid, el que la acoge también es Antonio Palenzuela, ¿no? A Francisco García Salve, que ya saben ustedes que fue luego de Comisiones Obreras del Partido Comunista y que además fue procesado por el 1001, ¿no? Entonces, bueno, pues estos datos me hicieron pensar que Palenzuela, bueno, pues a ver qué era este obispo, que yo le conocía, y me parecía interesante el trabajar sobre la figura de este obispo, porque nosotros, bueno, pues tenemos una parte, la afectiva, dedicada a las cuestiones religiosas y al acercamiento de la fe desde otras formas de verlo, pero también la parte de historiadores, ¿no? El libro trata de fundamentar, ¿no? A veces cuando lo he presentado en algunos otros sitios, pues a veces dice alguien, exactamente la crisis no empezó en ese año, es un año antes. Lo que pone en los archivos es un poco lo que nos guiamos nosotros. Claro, evidentemente los subterráneos más vivenciales que se han hecho de las personas que integraban todas estas formas de vivir desde el proyecto, pues claro, son más personales y evidentemente pues la crisis podía empezar un año o dos antes, pero el primer testimonio escrito aparece un año después, ¿no? Bueno, entonces el libro no puede reflejar al 100%, aunque se quiera, las cuestiones muy determinadas porque usamos más bien todos los archivos, ¿no? Bueno, pues una vez que viene el interés por Palenzuela, descubro que Palenzuela, junto a Delicado Baeza y a Mauro Rubio, ¿no? Pues son los muñidores, ¿no? Mauro Rubio, Delicado Baeza, que yo le entrevisté y le preguntaba por la pastoral de conjunto en la región del Duero, ¿no? Por esta pastoral rural misionera, y el hombre es verdad que estaba muy mayor, estaba todavía en la residencia, no falleció poco después, ¿no? Pero se emocionaba pensando en la pastoral rural Delicado Baeza, ¿no? Entonces, bueno, pues lo ha contado Antonio, pues cuando Palenzuela me llevó a pensar en que había que profundizar en lo que había trabajado sobre todo, que era la pastoral rural misionera. Y a partir de ahí empecé a trabajar, y es verdad que coincidieron 6 obispos que fueron cada uno pues fomento, semilla, y que luego llevó a la posibilidad de que arciprestes, vicarios, religiosos, laicos, gente sencilla pudiera trabajar. Pero a mí lo que me gusta más decir siempre que bueno, aquí está Miguel Ángel Melgar, con lo cual digo las cosas, pero tiene que decir el que sí, ¿no? Pero era más bien como un proyecto que era una sensibilidad, un talante, una forma de vivir, ¿no? No era algo que quisiera imponerse como normas, y era un poco desde la vivencia, no por eso la primera conclusión, la vivencia de la gente que es, qué necesidades tiene, la Iglesia que puede aportar. Y es verdad que es el único plan de conjunto que se hizo en España y que duró, porque esto ya se estaba refrendando en Latinoamérica, se estaba dando los planes de pastoral de conjunto, ¿no? Y se hacían muchas conferencias, en Europa también venían personas distintas, ¿no? Que lo cuento en el libro, para no repetir, ¿no? Pero es verdad que es un contexto, sin el contexto previo se puede saber poco, ¿no? Porque nace, seguramente antes estaba ya perfilando ese germen, pero en el 68, el posconcilio, brevemente, hacía muy poquito, del 65 al 68, en Latinoamérica se está gestionando todo lo que fue la teología de la liberación, toda la problemática que hubo en ese sentido, ¿no? Entonces, ahí hay unos elementos muy interesantes, ¿no? O sea, que no se puede hacer solamente hablar de la pastoral de conjunto sin ese puzzle, ¿no? Porque sería un poco desautorizar todas las cuestiones que hay de fondo, ¿no? Pero es muy interesante, entonces nacen estos obispos, tienen otras inquietudes, muchos de ellos no viven en sus palacios episcopales, quieren vivir una forma de vivir el Evangelio muy determinada y distinta, ¿no? Y entonces empiezan ahí a trabajar, ¿no? Y entonces, pues destacar algo de los obispos, ¿no? De alguno de ellos, ¿no? Recuerdo, sobre todo en relación con los personajes que yo más que he conocido, que es a Llanos y a Díez Alegría, ¿no? Llanos, Busarrais es verdad que ha estado muy poquito. El tiempo que estuvo Busarrais, ¿qué pasó? Estaba en la cárcel concordataria de Zamora. Ese hilo no lo podemos perder, y luchó Busarrais porque no entendía. Claro, en la cárcel concordataria, ¿quién estaban? Los sacerdotes vascos, Mariano Gamo, García Salve,
Estaban allí los curas que querían vivir, vivían, tenían una relación sociopolítica con la fe. Bueno, pues entonces Busarrais, la cárcel concordataria de Zamora. ¿Qué es lo que ocurre? Que se le ocurre a Busarrais en esta época, ¿no?, de hacer un cristianismo del futuro, nuevo, del mañana, convocar unas jornadas teológicas y llama a Setién y al padre Llanos. La conferencia que da el padre Llanos, es lo que decía Antonio, los canónigos de la Catedral de Málaga, entonces hacen una denuncia colectiva diciendo que Llanos es un hereje, Setién otro y Busarrais otro. Bueno, pues entonces acaba Busarrais saliendo de Zamora. Y lo propicia porque entienden que debe haber otro modo de hacer las cosas. Y es muy interesante, pero esto aparece, en otros libros no puede aparecer porque hay que consultar el Archivo General de la Administración que está en Alcalá de Henares, que es un archivo civil, pero es que viene la conferencia que dio Llanos y lo titulaba El cristianismo de mañana, un cristianismo nuevo, ¿no? Y además, bueno, pues hay que conocer a Llanos, ¿no?, cómo habla y cómo hablaba y cómo planteaba, ¿no? Bueno, pues Busarrais estaba en esa línea, formaba parte de la pastoral de conjunto, pero estuvo muy poco tiempo. Algunos, ¿por qué le pones? Porque es clave tanto la cárcel concordataria y su trabajo, porque ahí estaba García Salve y estuvo Mariano Gamo, ¿vale?, y Sirinax, ¿no?, entre otros, ¿no?, pero también esta realidad de lo que trataba de impulsar, ¿no? Palenzuela, pues claro, la vertiente de acogida a los que había y además apostaban por una pastoral de conjunto, ¿no?, y además con una identidad clara de lo que era la región del Duero, ¿no? Entonces es muy interesante. Nicolás Castellanos, pues no solamente es amigo, sino que hace el prólogo porque cree firmemente en una pastoral así, ¿de acuerdo? En las fechas, 1968, un poco el origen, si queremos, burocrático, ¿no? Cuando se encuentra el acta de origen, no significa que antes no estuviera, ¿no?, Miguel Ángel está aquí, no estuvieran ya en conversaciones de hacer esta visión de las cosas, nada en medio del concilio, ¿no? Pero hay un acta fundacional, ¿no?, que marca el 68. Y es verdad que yo lo hice hasta el 93 para la valoración de los 25 años, ¿no? Pero es verdad que cuando vas leyendo la pastoral de conjunto, que ya le dije a Miguel Ángel Melgar, la tesis se pudo hacer por toda la documentación que Valladolid tenía y que se procuraron tenerla bien a recaudo en un archivo que juntaron y que yo me puse, sin conocer a Miguel Ángel Melgar, le escribía y él, sin conocerme, me mandó la documentación. Eso es complicadísimo, sí, ¿no?, pero como yo le decía, que es que hay que hacer algo sobre esto, ¿no?, por todas las causas, ¿no?, y me lo envió. Eso fue la fuente principal de todo el trabajo y de la lectura, porque era muy amplio, había documentos que eran larguísimos de cada reunión de la pastoral de conjunto, ¿no?, pero mereció la pena leerlos, ¿no?, y se ve también pues esa evolución que tiene, los pasos que va dando, lo que ha contado Antonio, ¿no? No es lo mismo la visita que hace el propio Juan Pablo II a España, las directrices, lo que plantea sobre el catecismo. Bueno, pues esas cuestiones pues van perfilando también, con todo lo que ha ido contando en el contexto, un modo también de la pastoral de conjunto, ¿no? Hasta inventarse lo de los planes trienales, que lo hacían los obispos y se lo planteaban a los demás, ¿no? Entonces, claro, hay una variación muy grande desde partir de abajo y plantear las cosas como se empezaron a plantear a finalmente el cambio que se dio de hacer unos documentos donde se planteaban las cuestiones y luego se llevaban ya a la gente para que las supiera, ¿no? Entonces, bueno, pues estas cuestiones que son interesantes y toda la propia proyección que tiene la propia pastoral misionera, ¿no?, de conjunto en el mundo rural, ¿no?, que es, no solamente se mantiene un espíritu, sino que además, me contaba Miguel Ángel Melgar, aparece lo de la relación que había con la misión de Piura, sí aparece en Perú, ¿no?, aunque se inició en Loja, ¿no? Aparece también una proyección de todo lo que es la pastoral obrera, ¿no? También hubo un interés, ¿no?, sobre esas cuestiones y se interrogaban por qué no hay una juventud obrera católica, ¿no? También con el tema de la revisión de vida. Bueno, es interesante un poco en ese sentido, ¿no? Y luego los anexos merecen la pena porque son anexos que están o en los archivos de Valladolid o están en los archivos de la administración y son poco conocidos, ¿no? Bueno, pues es una invitación, sin querer alargarme mucho, de que ustedes puedan disfrutar del libro y si conocen a alguien que le pueda interesar, porque también les acerque esta posibilidad de conocerlo. Y nada más y muchas gracias por su atención, ¿eh?